Bienvenidos, seres oníricos. Hace algún tiempo conté una historia de terror, o cuando menos algo sobrenatural que me sucedió a mí, su narrador, y les pregunté acerca de algunas historias de terror o cosas sobrenaturales que ustedes hubieran vivido. Y ahora vamos a narrar algunas de esas historias. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. Cuando era un jovencito, allá de unos 13 años, había ido con mis compañeros del colegio de campamento por el Día de la Juventud. Fuimos a un lugar que estaba bastante adentrado en el campo. Teníamos nuestras cabañas para dormir en grupo y cuando caía la primera tarde todos mis compañeros y yo vimos siluetas de gente extraña en nuestra cabaña. Estábamos afuera y las veíamos en el interior moviéndose y cambiándose de ropa. Todos las vimos porque dejamos las luces encendidas. Luego, cuando juntamos el valor suficiente para entrar en la cabaña, todos buscamos a alguien de arriba abajo, pero no encontramos a absolutamente nadie. Incluso buscamos en las camas de arriba, pero simplemente estábamos solos. Esa noche a todos nos costó mucho dormir. Lo peor es que los encargados del lugar nos habían contado una historia acerca de que muchas décadas atrás unos campistas se habían ahogado en un arroyo cercano. Y a la mañana siguiente el terror fue todavía peor, ya que luego del desayuno algunos chicos de otro curso llegaron corriendo y gritando muy asustados. Dijeron que estaban en el arroyo en los límites del campamento y de la nada empezaron a escuchar horribles gritos que venían de todas partes, pero no había personas en el lugar. Esta es una historia muy simple. Yo vi un orbe de luz cuando iba de mi casa a la escuela. Este estaba flotando a unos 20 metros de donde yo estaba. Al principio creí que era un foco de alumbrado público, ya que me había ido muy temprano y aún estaba oscuro, pero esa cosa flotaba a unos 3 metros por encima de los cables de luz. Fue en ese momento, al ver la altura a la que flotaba, que me di cuenta que no era un foco. Me le quedé mirando y esa cosa se movió a la derecha y después a la izquierda. Creo que se había dado cuenta de que yo lo estaba observando, así que subió a gran velocidad al cielo y se desvaneció como cuando muere un Pac-Man. No sé qué fue, pero asumo que ese día vi un ovni. Hace muchos años trabajé en una ferretería haciendo oficios varios. La ferretería era dirigida por una de las hijas del dueño original que hace un par de meses había fallecido. Mi jefa un día me encargó hacer el aseo del apartamento de la misma casa que estaba atrás de la ferretería y en la que ella vivía. Cuando estaba usando el trapeador, trapeé abajo de la cama de una de las habitaciones, pero mientras lo hacía, pude sentir cómo golpeaba algo. Fue como si estuviera empujando una maleta con el trapeador. Al notar esto me acosté en el piso para ver qué había debajo de la cama, ya que no quería dañar nada. Pero cuando me asomé y para mi impacto no había nada. Vi 2 veces, pero me di cuenta de que abajo de esa cama no había absolutamente nada, a pesar de que yo sentí y oí cómo había golpeado algo. Es como si hubiera golpeado algo que se escondiera o desapareciera antes de que yo lo hubiera visto. Yo tengo una experiencia algo esotérica que le pasó a mi abuela que vivía con mi mamá y mi hermana cuando éstas todavía vivían. Esto fue antes del año 2012. Creo que fue en el 2008-2009, no recuerdo con exactitud.
Mi abuela en ese entonces dormía en la sala, que tenía una cama al lado del comedor y la cocina, porque los otros cuartos estaban ocupados. Una noche a las 2 o 3 de la madrugada mi abuela fue al baño, que estaba al otro lado del cuarto de mi hermana, y yo estaba durmiendo con mi hermana, y para llegar al baño mi abuela tenía que pasar por la sala. Esto debido a que mi casa era de un solo piso, pero relativamente grande. Mi abuela cuenta que cuando ella estaba pasando por la sala, vio una silueta negra que tenía forma y estaba sentada en una mecedora meciéndose como si nada. Mi abuela dijo que esta era de mi tamaño y de hecho se parecía bastante a mí, así que creyó que yo estaba sentado meciéndome a las 3 de la mañana. Mi abuela dice haberla llamado por mi nombre, pero esta entidad no se movió. Y bueno, ella simplemente decidió seguir su camino al baño. Ella cuenta que una vez que salió y pasó por la sala, nuevamente esa cosa seguía ahí, sentada. Ella recuerda que se desesperó al verla ahí y la llamó por mi nombre, pero lo hizo tan fuerte que despertó a mi mamá. Mi mamá fue directo a la sala y le dijo a mi abuela que no haga ruido tan tarde, pero entonces ella también vio a la entidad sentada en la mecedora. Las dos la llamaron en voz alta usando mi nombre, pero esta simplemente no respondió, y mi abuela dice que en la oscuridad pudo notar que había cierto resplandor rojo en esta criatura, pero ella era idéntica a mí, aunque mi mamá dice que ella no notó eso, y de alguna manera, y a pesar de lo raro de la situación, las dos simplemente se fueron a dormir. Al día siguiente, cuando me levanté como a las 10 de la mañana, mi mamá y mi abuela me llamaron la atención diciéndome que por qué estaba a las 2 o 3 de la mañana meciéndome en la mecedora y que no les respondí cuando ellas me llamaron, pero yo negué todo diciendo que en ningún momento hice semejante cosa. Ellas no parecían creerme, pero por suerte mi hermana me defendió diciendo que me quedé dormida con ella toda la noche y que si yo me hubiera levantado ella lo hubiera notado. Entonces mi abuela dijo que quizás eso podría ser el espíritu de un primo mío que murió hace muchos años cuando yo era pequeño debido a problemas en los riñones, y que ese primo era muy parecido a lo que soy yo actualmente. Ya no sé si eso fue una broma de parte de mi abuela, pero me quedé con una sensación bastante extraña. Esto me pasó allá por el año 2011. En aquel año yo estudiaba por el centro histórico de CDMX, cuando aún se le llamaba Distrito Federal. El chiste es que este fue uno de los peores días, uno de esos en los que absolutamente nada sale bien, y durante un tiempo la cabeza la tenía tan cargada de diferentes pensamientos, algunos tan negativos como querer suicidarme. Ya saben, el tipo de cosas que te imaginas cuando todo lo que te puede salir mal, sale mal. Afortunadamente ese día venía de visita a la ciudad uno de mis mejores amigos que regresaba de Canadá para pasar tiempo con su familia y amigos. Total, eso me ayudó a olvidarme del día tan negativo que tuve. Al final salí con mis otros amigos y eso ayudó a que me calmara un poco. Ya tarde decidí ir de regreso a mi casa y para animarme más le hablé a una de mis mejores amigas mientras se caminaba, pero ella tuvo que colgar porque tenía muchas cosas que hacer, y es aquí cuando empieza lo macabro. Para llegar a mi casa debo atravesar una calle bastante bien iluminada para después llegar a una avenida que divide un camellón enorme, pero al momento de entrar a la calle noté que no todo estaba bien. Y ustedes me preguntarán en qué sentido. Bueno, resulta que al momento de ingresar a la calle, el tráfico de la avenida que estaba detrás de mí ya no se escuchaba, y para ese momento eran las 9:30 de la noche, y yo estaba cerca de la avenida Churrubusco. Para los que sean de CDMX creo que no me dejarán mentir, que a esa hora el tráfico ahí es una pesadilla, pero en ese instante el ruido ya no existía. Ni siquiera se oía el sonido del viento y lo único que se escuchaba era el sonido de pasos. De repente a lo lejos vi una figura. Era una persona extraña a la que le hice señas para ver si él podía escuchar algo.
Sin embargo, esta persona no se inmutó, al menos en un primer momento, ya que al instante comenzó a avanzar hacia mí, y al hacerlo las luces de la calle y de la avenida empezaron a titilear hasta apagarse por completo. Estas se apagaban una en una al paso del ser. Yo quise correr, pero no podía, estaba congelado del miedo e incluso grité para pedir ayuda, pero parecía que nadie me escuchaba. Y así la oscuridad invadió todo. Recordé entonces el dicho que dice que no debes temerle a la oscuridad, sino a lo que habita en el interior de ella. Ahí estaba yo parado sin poder moverme, escuchando los pasos de este ser, aproximándose cada vez más a mí. Para ese momento solo había una luz que venía de un candil que era portado por aquel ser, y noté que este era un hombre bastante alto, pero no podía verle la cara, al menos en un instante. El ser siguió acercándose y yo le suplicaba, le rogaba a gritos que me dejara ir. Estaba llorando de la desesperación para no poder moverme. En ese momento me imaginaba lo peor. Me imaginé que mi vida iba a terminar. El ente se puso frente a mí, acercándose cada vez más, y en un punto levantó su candil hasta su rostro. Fue ahí que pude ver que este ser era solo una calavera, lo que me hizo ponerme a gritar todavía más de la desesperación. Yo empezaba a gritar porque no quería morir, y cuando estuvo enfrente de mí por completo me dijo que debería valorar más mi vida antes de pensar en cosas como querer morir, y una vez que dijo eso toda la oscuridad se fue. Yo solo cerré los ojos y escuché un paso más que estaba a mi lado, y oí la voz de aquel ser que me dijo que yo era una persona peculiar, y me preguntó: ¿aún piensas en morir? Yo pegué un grito más, y entonces el ruido regresó, el ruido del tráfico, también las luces, era como si nada hubiera pasado. Al volver a la normalidad, yo ya podía moverme y no lo pensé dos veces. Salí corriendo directo a mi casa, sudando frío y temblando de recordar lo que acababa de vivir. Al final esa noche tuve que dormir con las luces encendidas en toda mi casa, y no pude dormir tranquilo durante varios días, ya que la voz de aquel ser me retumbaba en la cabeza. Incluso ahora, de solo recordarlo, mi piel se pone chinita y siento miedo. Y bueno, chicos, eso fue todo por ahora. Y bueno, eso es todo por ahora. Si alguno de ustedes quiere contribuir con su propia historia, puede dejarla en los comentarios o mandarla a los mails que están apareciendo en pantalla en este momento. Yo soy Charlie Mustaine y les deseo oscuras pesadillas.